Los árboles y las plantas son nuestros aliados. Seremos libres si aprendemos de ellos. Una frase de la activista Vandana Shiva. ¿Qué podemos aprender de los árboles? Los árboles viven en armonía con la naturaleza, los árboles preservan la vida, no la destruyen, los árboles viven unos con otros sin pelear. Los árboles compiten por un mejor desarrollo. Básicamente los árboles crecen toda su vida, una metáfora de que siempre podemos superarnos y crecer, y para último los árboles mueren de pie. Entonces podremos aprender mucho de los árboles, y cualquier estudio que se enfoque en la utilidad, importancia o aprovechamiento de los árboles contribuirá con mucho a la agricultura moderna, una agricultura que está pues llena de contaminación. El impacto ecológico ambiental de la humanidad al planeta es muy severo. Y allí estarían los árboles para rescatar la vida que aún es posible salvar. Entonces, en este sentido, hemos enfocado este estudio en la agroforestería. Vamos a mencionar conceptos de la fijación biológica de nitrógeno, de los sistemas agroforestales, de la simbiosis, nodulación, y el aporte que hacen particularmente dos especies de árboles que se cultivan pues en distintas partes de la América tropical. Empecemos por el principio. Si hablamos de la fijación biológica de nitrógeno, es un proceso que lo realizan las bacterias de vida libre, y evidentemente estas bacterias hacen simbiosis con plantas herbáceas y también con árboles. Entonces, desde que la humanidad conoce a los árboles, les rindió culto. Las antiguas generaciones apreciaban a los árboles, los estimaban, y no debería ser que en una agricultura moderna, con innovaciones tecnológicas, con desarrollos, se desprecie a los árboles. Al contrario, deberíamos salvarlos, ya que desde épocas muy antiguas los árboles han tenido una especial importancia para la humanidad. En la agroforestería, en este campo, pues existen los sistemas que asocian a los árboles de varias maneras. Ejemplo, con cultivos a través de los sistemas agroforestales, a través de pasturas en los sistemas silvopastoriles, o también alternando los cultivos y las pasturas, el caso de los sistemas agrosilvopastoriles. También se utilizan como bancos forrajeros, como cercas vivas. Particularmente este trabajo se centra en una especie del género Inga, comparativa a otra especie del mismo género, conocidos comúnmente como guavos o guavas o guamos. Este estudio va a plantear el comportamiento de estas dos especies en base a su potencial agroforestal. De lo que sabemos de Inga, pues todos estamos conscientes de que son cultivos que se suelen utilizar como sombra en plantaciones perennes. Tienen muchas ventajas. Una vez implementados, enriquecen el suelo, preservan la humedad, aportan materia orgánica y ayudan a prevenir la erosión. Particularmente el guavo o guamo o guava es muy utilizado en la zona de donde yo soy, ya mismo se las presento. Y este árbol, este género, tiene dos maneras de proporcionar nitrógeno mediante simbiosis bacteriana. Es la una, a través de las raíces se establece pues esa relación y fijación de nitrógeno edáfico. Pero también el árbol se encarga de aportar externamente al ecosistema materia orgánica a través de la caída de las hojas, flores, ramas, ramitas, frutos. Entonces todo esto se descompone y contribuye a la formación del mulch en el suelo y enriquecimiento del mismo. Entonces un suelo lleno de materia orgánica es sinónimo pues de un suelo lleno de vida. Y obviamente un suelo que tiene mucha actividad biológica siempre va a tener índices de fertilidad. En ese contexto, tenemos tres objetivos que nos planteamos con los compañeros de la universidad para este estudio. La primera tiene que ver con el comportamiento fenológico de estas dos especies que las vamos a mencionar, en el aspecto de altura, de diámetro, de ramaje, de sombreamiento. El segundo lineamiento que nos planteamos es analizar el contenido mineral
de los árboles, tanto a nivel edáfico como a nivel foliar. Y finalmente, pues quisimos extrapolarnos al mundo y el entorno de los árboles, caracterizando a los organismos benéficos del entorno, haciendo énfasis principalmente en las lombrices como representantes de la vida del suelo y a las avispas como organismos benéficos de los sistemas de controles biológicos de plagas en la agricultura. Ahora el proyecto se estableció con 2 años de desarrollo de los árboles y en 2 años averiguamos muchísimas cosas. ¿Cómo construimos este estudio? Primero hablemos del sitio. Nuestro trabajo se desarrolla en Ecuador, concretamente en la Granja El Vainillo de la Universidad Agraria del Ecuador, como nos presentaba el panelista. Esto está situado en la provincia del Guayas, a 2 grados y más minutos y segundos sur y 79 grados y más minutos y segundos oeste. Geográficamente, pues es una zona de clima tropical monzónico con 2 estaciones diferenciadas, una seca y una lluviosa. Y la zona pues se caracteriza principalmente por el predominio de los suelos francos. Ahora, en el presente estudio, nosotros nos planteamos 3 tratamientos. La primera especie del género Inga pues fue Edulis. Por acá le denominamos guava de bejuco. Y la segunda especie, el tratamiento 2, fue el Inga vera, denominado por acá guava de machete. Entonces, ¿qué hicimos con ellos? Establecemos 15 parcelas, fueron establecidas 15 de cada una y 6 repeticiones por cada especie y nos daba un total de 90 plantas por cada tratamiento. Entonces, un área que nos abarca cerca de 1 hectárea, donde pues enfrentamos al aspecto del aporte o el potencial de estos árboles con un testigo donde no existía ningún tipo de cultivos. Sencillamente se dejó pues que la vegetación crezca espontáneamente para efectos de comparativos en cuanto al aporte nutricional del que comentamos hace un rato. Ahora bien, ¿qué podemos decir de los resultados? Cuando se establecieron los árboles, se lo hizo bajo las mismas condiciones, simultáneamente, la misma edad, al mismo tiempo, en el mismo tipo de terreno. Entonces se hicieron las medidas primero de su comportamiento como árbol, desde el punto de vista fenológico, cómo crecen, cómo van desarrollándose, las medidas que adquieren en el primero y en el segundo año. Entonces, en el primer año, si nos enfocamos acá en la altura, como podemos apreciar, Inga edulis es una planta definitivamente más alta, casi 7 metros en 2 años, mientras que Inga vera pues llega a los 4 metros y 8 centésimas, 81 centésimas, ¿no? Muy por debajo de la altura de Inga vera, ¿no? Con respecto a Inga edulis. Ahora, en cuanto al diámetro, a la altura del pecho, pues de igual manera, Inga edulis nos marca 8 centímetros de diámetro e Inga vera hasta los 2 años 5 centímetros a esta altura. Y el ramaje, ni qué decir, tenemos que la cantidad de ramas que produjo en 2 años Inga edulis de 33, la media, supera con mucho a la cantidad de ramas que llegó a producir Inga vera en ese periodo de tiempo. Por lo tanto, es una especie mucho más promisoria en todos los aspectos evaluados. Evidentemente, la parte del sombreamiento corresponde con la naturaleza del árbol, que significa que tenemos un diámetro de 6 metros con 29 para Inga edulis de sombreamiento y un diámetro para Inga vera de 4 metros y 98 centésimas. Ahora bien, definitivamente lo que podemos apreciar de momento aquí en estos resultados es que Inga edulis tiene en el mismo periodo de tiempo un crecimiento más promisorio. Ahora quisimos también evaluar en base a ese crecimiento cómo era el aporte nutricional de estas dos especies. Tenemos 2 criterios comparativos, por una parte el aporte edáfico y por otra parte pues el análisis foliar de las 2 especies. En la parte edáfica
pudimos constatar pues que estas especies tienen índice de fijación de nitrógeno, una media mensual de 380 gramos de hojas que botaba el árbol de Inga edulis y unas 100 y un poco más de Inga vera de hojas secas que era recogida y pesada en gramos, ¿no? Entonces, si llevamos ese valor de media mensual al valor anual, tenemos pues que la cantidad de hojas que Inga edulis aporta al suelo es 4.569 y más, mientras que Inga vera apenas 1.211. ¿Por qué las hojas? Porque el árbol restituye nitrógeno al caerse sus hojas. Ahora, si llevamos la expresión a kilogramos, una medida pues ya un poco más estándar, y concretamente por hectárea, pues tendríamos que Inga edulis bota por árbol 1.270 kilogramos en todo un año. E Inga vera pues 336, la diferencia es enorme. Pero si llevamos eso luego al análisis, nos enfocamos particularmente en el aspecto del nitrógeno, kilogramos por hectárea, aquí nos topamos con algo interesante. La gran diferencia de hojarasca se traduce como mínima cuando se evalúa el contenido de nitrógeno que aporta cada árbol. Tenemos una diferencia de apenas algo así como 7 puntos. Entonces, con toda la hojarasca que Inga edulis bota al suelo, nos llega pues a aportar 39.76 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Mientras que Inga vera, con muchísima menos cantidad de hojas, pues apenas 32,14, está bastante cerca del valor, considerando la enorme diferencia en cuanto a su biomasa, ¿no? Ahora, al medir la parte del análisis foliar, y también nos enfocamos en algunos macronutrientes, pues lo medimos en porcentaje. Fue enviado al análisis y pues el análisis nos destacó algunos puntos a tratar que tienen relevancia. Empecemos con el nitrógeno. Inga edulis tiene mayor porcentaje de nitrógeno en las hojas, con 13%, mientras que Inga vera 2,53%. Inga edulis gana en su concentración porcentual de elementos como fósforo, como magnesio y el mismo nitrógeno, pero en cambio Inga vera tiene un mayor contenido porcentual de nitrógeno, de elementos como potasio y calcio. Entonces hay una diversidad en cuanto al comportamiento de los elementos en la actividad foliar del árbol y de lo que se aporta al suelo. Ahora bien, llevamos luego pues al entorno externo del árbol. Evaluamos la fauna benéfica. Entonces nos centramos particularmente en 3 especies características de los sistemas agroforestales, concretamente la especie Lombricus terrestres, la lombriz de tierra, y en la parte aérea pues 2 avispas que son muy comunes en la zona, la avispa grande Polistes dominula y la avispa más pequeña Vespula vulgaris. Aquí hay algo a destacar. La cantidad media de individuos por árbol de Lombricus terrestres, en el caso de Inga edulis, pues es una media de 22.6 individuos promedio por cada árbol que viven en el sistema radicular, donde pues se desarrollan las lombrices. En cambio, pues en Inga vera se llega pues a una cifra más baja de 14.9 individuos por árbol. Entonces significa que las lombrices tenían preferencia por el sistema radicular de la especie Inga edulis, que aunque no se evaluó, pues se puede inferir, ya que en todos los aspectos fenotípicos, altura, ramaje, diámetro, sombreamiento, al ser Inga edulis mayor, pues su sistema radicular también es promisorio. El comportamiento en la parte externa del árbol sí cambia. Aquí las avispas Polistes y las Vespula preferían colonizar a Inga vera. Entonces, ¿qué significa esto? Aquí tenemos una media, como ustedes pueden apreciar en este gráfico, de 2.7 individuos promedio por árbol de Polistes y de 5.2 de Vespula. En cambio,
Si nos vamos a la otra especie, Inga vera, pues tenemos 4.6 individuos de polistes y 10.3 individuos de vespula. Las avispas definitivamente prefieren colonizar Inga vera. Estos resultados, sometidos al análisis y a la discusión, nos llevan a algunas conclusiones interesantes. Empecemos con la tasa de crecimiento. Evidentemente, como se ha mencionado, aquí a su mano izquierda de la pantalla tienen a la especie Inga edulis y hacia su mano derecha, pues, a la especie Inga vera, ¿no? Representadas en un esquema gráfico. Esa es la diferencia de los guavos en cuanto a hojas. Estas son más pequeñas, el fruto es más pequeño de igual manera. En cambio, pues la otra especie tiene hojas más grandes, más coriáceas, su fruto es más grande. Y la cantidad de hojas, como ustedes vieron, que bota Inga edulis es muy superior a Inga vera. Ahora, la tasa de crecimiento de Inga edulis la supera en todos los indicadores de desarrollo fenológico. ¿No? Hablamos de la altura, hablamos del diámetro del tallo, hablamos del ramaje, el sombreamiento y el peso de las hojas. En todo, definitivamente Inga edulis tiene más promisidad. Ahora bien, pese a toda esa diferencia, pues al final la cantidad de nitrógeno edáfico es similar, aunque Inga edulis tiene un poco más, pero no hay una mayor diferencia en cuanto al aporte de nitrógeno edáfico. Si nos vamos a la parte de el porcentaje de macronutrientes en las hojas, podemos notar o pudimos notar que ambas especies diferían entre sí. Para el caso de Inga edulis, sus hojas tienen mayor porcentaje de nitrógeno, de fósforo y magnesio, mientras que Inga vera pues contendrá mayor porcentaje de potasio y calcio, evaluado pues estos macronutrientes. Ahora, en cuanto a la fauna benéfica, la población de lombrices de tierra definitivamente es mayor en los sistemas radiculares de Inga edulis. En cambio, en Inga vera, la población de las avispas polistes y vespula es más abundante. ¿Qué podíamos mencionar de reflexión? Si hablamos de la altura del árbol y del tamaño de sus hojas y su ritmo de crecimiento, evidentemente las lombrices preferían el sistema radicular más prolífico que tiene Inga edulis, pero las avispas se comportan de un modo distinto. Las avispas, como sabemos, son entes territorialistas, son entes solitarios, se tratan de aislarse. Y en este sentido, pues, las ramas y las hojas que son más grandes en Inga vera, pues le daban un hábitat un poco más aislado, pese a que el árbol era de menor tamaño. En cambio, pues el árbol de Inga edulis tiene un ramaje más abierto, circula más la luz, los pájaros andan por allí, entonces las avispas procuran evitar colonizar mayormente este árbol. Como estamos hablando del potencial agroforestal de estas dos especies, centrémonos en algunas ideas destacables. Podemos recomendar tres cosas. Si deseásemos establecer un sistema agroforestal, evidentemente a ojos cerrados recomendaríamos Inga edulis si nos basamos en el criterio de la mayor tasa de crecimiento, ya que los indicadores de desarrollo fenológico así lo apoyan. Y obviamente a nivel edáfico, al favorecer la proliferación de lombrices de tierra, pues esto haría pues que nuestro sustrato de terreno tenga gran vida biológica. Como todos sabemos, las lombrices son muy benéficas en el sustrato. Entonces el potencial en este aspecto pues se lo lleva definitivamente Inga edulis. Y la seguiríamos recomendando si la actividad humana es más presencial en el sistema, ya que esta especie, aunque tiene pues colonización de avispas, es menor que la otra especie. Por tanto, pues en un entorno donde circulen bastante los trabajadores dentro de la plantación asociada al sistema, se reducirían los riesgos de picaduras. Si nos vamos por el lado de Inga vera, podríamos recomendarla en casos donde el sombreamiento sea un obstáculo para el cultivo que se asocia al sistema. ¿Por qué?
porque esta especie, al tener menos densidad de su follaje, al abarcar menos espacio, menos diámetro de sombreamiento y menor altura, evidentemente va a ocasionar menor sombra. Entonces, sería muy recomendable en cultivos que necesiten bastante el paso de la luz y a los cuales se les desee implementar un sistema agroforestal. Ahora, si nos vamos por el lado de las avispas, evidentemente la preferencia de avispas por esta especie es un dato interesante. Así nos aseguraríamos agentes de control biológico para depredación de larvas de plagas en los sistemas agroforestales. Si ponemos, por ejemplo, cultivos que prácticamente por su modo de producir no pueden asociarse a sistemas, se me ocurre ahora la caña de azúcar, no puede ponerse árboles en medio de las plantaciones al estilo de un sistema, ya que obstaculizaría enormemente todas las labores del cultivo. Pero se podrían hacer cercas vivas o sembrar estos árboles en los perímetros y así nos aseguraríamos de que existan controladores biológicos que puedan acudir en auxilio de la plantación. Si volvemos al ejemplo de la caña de azúcar, pues las avispas serían excelentes depredadores de las plagas típicas como el barrenador, el Diatrea sacaralis, y trabajarían para nosotros de una manera muy positiva. Entonces, esto es lo que queríamos como institución compartir con ustedes. El potencial definitivamente de los árboles, las especies, debe ser rescatado. Los estudios que traten sobre árboles son muy importantes en la agricultura moderna, ya que, como se mencionaba al principio, los árboles son la vida de ellos mismos y la vida de los organismos que están asociados a ellos. Cuando la humanidad vea morir el último árbol, pues habría un gran problema ecológico, ambiental y de existencia. A nombre, pues, de mis compañeros, Wilmer, Mariela y Braulio, pues, y quien les habla, Alan Alvarado, les agradezco muchísimo su atención, pues, esperando que esta exposición haya sido de su agrado. Si tienen alguna inquietud, con todo gusto